Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar en el curso de Historia del Perú, el primer gobierno de Belaúnde Terry, que comprende de los años de 1963 a 1968. En esas elecciones del año de 1963 dieron la victoria a Fernando Belaúnde Terry, quien inició su gobierno decidido a producir los cambios necesarios para que el país, en un contexto óptimo para cualquier mandatario, respaldado por la mayoría de la población y sobre todo respaldado por las Fuerzas Armadas, y cambió positivo las condiciones económicas, ¿no? Él decía va a ser un cambio positivo a las condiciones económicas internacionales frente a la alianza política opositora. Tampoco durante su gobierno todo fue paz y tranquilidad, no. Estuvo, en este caso, los partidos opositores, que fue el APRA y la Unión Nacional Odrista, ¿no? También llamado UNO, quienes eran enemigos irreconciliables del antaño. Acción Popular recibió la adhesión de Democracia Cristiana, con la que compartió las labores del gobierno. Las clases medias profesionales encontraron en el presidente Belaúnde la alternativa política más representativa. Sus recorridos por los distintos pueblos del Perú hicieron que este personaje fuera una de las figuras con mayor respaldo popular de la población. Entonces hablaremos acerca de este mandatario, ¿no? De su primer gobierno y qué características tuvo su gobierno tanto en la vida económica y política. Iniciaremos entonces, muchachos, hablando acerca de las características políticas del gobierno de Belaúnde. Expliqué en su momento que Belaúnde va a tener un respaldo, en este caso un gran respaldo de la población y de las Fuerzas Armadas, pero va a haber un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Durante este gobierno, por la falta, en este caso, de mayoría en el Legislativo, ¿no? Que viene a ser, ¿no?, los mandatarios, los congresistas, se produjo un enfrentamiento entre el Ejecutivo, en este caso que era el presidente, quien en este caso el Ejecutivo, como podemos ver y lo vamos a colocar como oficialismo, estaba controlado por Acción Popular y por el partido de Demócrata Cristiano, ¿no? Estos eran los dos partidos que forman parte del oficialismo. Y el Congreso, en este caso, vamos a colocarle como la oposición, estuvo dominado por el APRA y Unión Nacional Odrista, o también llamado UNO. Esta situación no se pudo salvar y generó constantes pugnas políticas. La consecuencia inmediata fue que muchas iniciativas del gobierno de Belaúnde, ¿no?, debido a que quería quizás elaborar algún tipo de obra o algún proyecto, todas ellas eran totalmente rechazadas. Recuerda que para que pueda ser, en este caso, una obra o algún proyecto que tenga el presidente, primero tiene que ser evaluado por el Congreso. Y si el Congreso no lo aprueba, simplemente no se sigue con ese proyecto o esa obra que quiere. Entonces, debido a que el Congreso lo rechazaba, entonces había este enfrentamiento. Además, ¿no?, tenemos que agregar que en este caso 93 ministros fueron censurados incluso muchas veces, porque no le dejaban trabajar al presidente. Entonces, aquí vemos una de las características políticas, el enfrentamiento entre el oficialismo y el partido opositor. En cuanto a las características económicas, durante el gobierno de Belaúnde, el Estado financió sus inversiones a través de la contratación de empréstitos. La inversión estatal se hizo visible en la construcción de viviendas y carreteras, pero trajo consigo la inflación y la devaluación monetaria. En consecuencia, se produjo una infinidad de huelgas y protestas sociales en demanda de salarios reales. En el campo hubo tomas de tierras, a lo cual tenemos que nosotros añadir la pérdida de credibilidad del Congreso, que no logró, en este caso, remontar la parálisis generada por la oposición, quienes eran, ¿no?, recordemos, el APRA y el UNO. Además, como acá está señalado, ¿no?, se nacionaliza también la Caja de Depósitos y Consignaciones. Esto pasó a ser lo que ya conoces ahora, el Banco de la Nación, ¿no? Y debido también, ¿no?, otro contexto, tenemos lo que es, se van a financiar obras públicas a través de empréstitos, y esto va a generar también una gran deuda externa. Características sociales. Según Peter Claren, en 1965, De la Puente y el MIR establecieron su cuartel general en la meseta
llamada Mesa Pelada, en la cordillera oriental de los Andes, cerca del Cusco y no lejos de la Convención, uniéndoles en este caso otros guerrilleros para plantear las operaciones conjuntas de otros dos grupos. Se unió el llamado Ejército de Liberación Nacional, que fue fundado por Héctor Bejar y con vínculos también con vínculos comunistas. Luego también tenemos otro partido que era el movimiento Tupac Amaru, una fracción del MIR que estaba dirigido por Guillermo Lobatón. 2 años antes, el Ejército de Liberación Nacional había enviado un pequeño grupo de jóvenes intelectuales que retornaban, en este caso, a Cuba para que ayudaran a Hugo Blanco en la convención. El destacamiento incluía a Javier Erau, un poeta de 21 años de edad proveniente de una familia limeña de clase alta. Cruzando la frontera desde Bolivia, el puñado de aspirantes a revolucionarios, en este caso, arribó el 15 de mayo a Puerto Maldonado en Madre de Dios, pero fueron detectados rápidamente por las autoridades y arrestados. Erau y un compañero lograron huir, pero fueron capturados y muertos al día siguiente por una cuadrilla de policías y terratenientes. Desafortunadamente, para los foquistas peruanos de la Mesa Pelada, las Fuerzas Armadas peruanas estaban más que preparadas para hacer frente al inmediato desafío guerrillero. Las tácticas para estos insurgentes no eran nada nuevo en el ejército y se remontaban a la influencia de las misiones de entrenamiento francesa que se dio anteriores a la Segunda Guerra Mundial, que prepararon a los oficiales a partir de sus propias experiencias coloniales. Las Fuerzas Armadas aprovecharon esta preparación cuando reaccionaron rápidamente a la victoriosa guerrilla de Castro en el año de 1959, además del entrenamiento antisubversivo desarrollado en la Escuela Superior de Guerra y el Centro de Altos Estudios, ¿no?, llamado el CAE. Se envió a oficiales a la Escuela de las Américas de los Estados Unidos. O sea, en este caso, nuestros militares, nuestros policías, todos ellos estaban preparados, estaban orientados a tener, en este caso, sabían qué tácticas tomar contra estos insurgentes. Así, ¿no? De esta manera, cuando las guerrillas efectuaron su primera acción en el año de 1965, las Fuerzas Armadas reaccionaron rápidamente y eficazmente al reto. En 6 meses, los 3 focos guerrilleros habían sido derrotados en una masiva campaña que costó la vida no solo de La Puente y a Lobatón, sino también a más de 8.000 campesinos indios víctimas de estos enfrentamientos. La derrota de la insurgencia tuvo tanto que ver con las severas debilidades de la guerrilla como la capacidad contra el insurgente de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto viene a ser un pequeño, no pequeño, sino el inicio, ¿no?, más adelante será la aparición de otros movimientos subversivos, ¿no? Pero ya sabemos que va a iniciar en el primer gobierno de Belaúnde Terry. Durante los primeros 100 años de gobierno, Belaúnde llevó a cabo las que serían las más importantes obras de su gobierno. Inicia la preparación del proyecto de la llamada reforma agraria. Restableció la elección popular en los municipios y puso en marcha el sistema de cooperativas populares. Esto, ¿cómo eran llamadas estas cooperativas, ¿no?, populares? Que a un inicio tuvo el nombre de las Mincas Republicanas y luego se cambió a las llamadas cooperativas populares. Ahora lo voy a explicar para que puedan entender más acerca de, ¿no?, de esta obra que hizo Belaúnde. Para empezar, primero tenemos que saber qué es minca, ¿no es cierto? La minca proviene de una palabra quechua, es una antigua tradición de trabajo comunitario para obtener un bien común de sus trabajadores. En el Perú era una práctica muy arraigada en el hombre andino, debido a la gran migración que se había hecho de las ciudades, ¿no?, había las personas migradas de la sierra hacia la costa. Pero a finales de los años 50 e inicios de los 60, el entonces presidente Belaúnde Terry había implantado una obra llamada la Minca, como institución de Estado. Luego pasó a llamarse Cooperación Popular. Los resultados de ese programa de gobierno durante los primeros años fueron espectaculares. Se logró ejecutar en el país más infraestructuras
que en casi toda su época republicana se habían hecho mejoras de carreteras, acueductos, municipios, comunidades, tuberías, alcantarillados, diferentes tipos de trabajos en favor o en beneficio del pueblo. Las cooperativas populares eran un tipo de esfuerzo comunal local para construir trabajos públicos para el bien común. Se convierte en un pequeño ecofinancista de esta obra brindada con ayuda técnica y proporcionando los materiales necesarios para la elaboración de esta obra, donde el pueblo se encargaba de construir su propio hospital, mejorar sus comunidades, ¿no? Mejorar las pistas. El Estado les daba las herramientas, la capacitación necesaria para que el pueblo trabaje, ¿no? Por eso tenía una frase muy recordada durante su gobierno. Él decía, ¿no?, en todas las obras que realizaban los pueblos, en las comunidades, el pueblo lo hizo, ¿no? Eso quería decir que el pueblo trabajó para la construcción de esa carretera, de ese hospital, o la mejora de los acueductos o el sistema de alcantarillado, ¿no? Entonces, esto viene a ser se puede rescatar una de las mejores obras que va a realizar Belaúnde Terry. En un intento, en este caso, de evitar que la oposición en el Parlamento truncara su plan de gobierno, Belaúnde en el año de 1964 inicia una ambiciosa política de obras públicas, como cuáles, ¿no? Ahí tenemos nuestra imagen, como la construcción de la carretera marginal de la selva, vías que permitió unir por primera vez una carretera asfaltada a la selva peruana con el resto del país. Elaboró proyectos de irrigación como en el norte, el proyecto de Olmos o Tinajones. Se dio la construcción de un conjuntos habitacionales, así como la creación del Banco Nacional y la construcción de nuestro famoso aeropuerto Jorge Chávez. Los reclamos, en este caso de la oposición, se debieron a que todas estas obras se realizaron con financiamiento externo y esto va a generar, ¿no?, todas estas obras que tú puedes apreciar en tu diapositiva, va a generar para el Perú una gran deuda externa, ¿no? Entonces, tampoco, no podemos nosotros decir que no está perfecto cada obra que hizo el presidente como una iniciativa, pero también trajo en este caso una deuda externa que tenemos que pagarlo posteriormente. Bien. Fin del gobierno. ¿Cómo llega cómo concluye el gobierno de Belaúnde Terry? Bueno, van a dar debido a dos motivos. La primera es la crisis económica en el año de 1967, esta que va a ser decisiva. Se va a dar una sequía en la costa y esto va a producir también la disminución de la inversión extranjera, que va a llevar a elevar ¿no? Va a elevar el dólar y nuestra moneda, el sol, va a empezar a devaluarse. Esta crisis también va a producir una elevación de impuestos y se va a paralizar las obras públicas que estaba realizando en su momento Belaúnde. Además de ello, se va a producir una gran cantidad de desempleo. Los partidos comenzaron a sacar provecho, ¿no?, a aprovechar de esta crisis, ya que con la mira puesta en las elecciones del 69, el Congreso era un reflejo de ello y se dedicó a censurar ministros, gabinetes, por motivos infundados, por motivos tontos. Además, tras la firma de la Acta de Talara, el presidente de la empresa petrolera, Carlos Loret de Mola, denunció la pérdida de la página 11, ¿no? El escándalo se viene a ser llamado el escándalo de la página 11 del contrato con la International Petroleum Company, ¿no?, que pagaría en este caso al Perú una cierta cantidad por la extracción del crudo, o sea, del petróleo. Esto va a detonar en el año de 1968 un golpe militar dirigido por el general, ¿cómo se llama el general? Juan Velasco, ¿no? Tenemos la imagen, ¿no?, de Juan Velasco Alvarado, y va a enviar a Belaúnde al exilio. Entonces nosotros vamos a hablar la siguiente clase, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, dirigida en un momento por Velasco Alvarado, ¿no?, y luego seguirá con el general llamado Francisco Morales Bermúdez. Ok, jóvenes, eso sería todo con respecto al primer gobierno de Belaúnde. Repasa tu libro, ¿no? Tienes más preguntas ahí para poder resolver y profundizar más ese conocimiento. Y no te olvides resolver la lectura, ¿no?, denominada 3 de octubre de 1968, ya que en clase te preguntaré
en qué consiste y eso vamos a responder cada una de las preguntas. Eso sería todo. Nos vemos. Gracias.